Bienvenidos a Friki Guía. Hoy os traemos el tutorial del 2GM Tactics, este juego del que ya hemos visto la caja hace unos días y que vamos a ver hoy las reglas del tutorial para jugar una batalla campal a 2 jugadores. Bueno, vamos a ello. Lo primero que debe hacer cada uno de los bandos es formar su mazo de juego. En los escenarios hay ciertas restricciones a la hora de formar los mazos, pero en las batallas campales, que son las reglas que vamos a ver en este tutorial, no hay ningún tipo de restricción ni de tipos de unidades que se pueden meter, ni del año de dichas unidades. A la hora de formar los mazos hay que mirar el límite de puntos que tiene cada jugador a la hora de formarlo. Si os fijáis, cada una de las cartas tiene un valor de despliegue en su parte superior izquierda. Este será los puntos que costará esta carta a la hora de contarlos para el límite del mazo. Los tipos de unidades son infantería, artillería, tanques, transportes y aviones. Si os fijáis, debajo de las unidades que no son infantería, viene también el año de construcción, que esto es algo a tener en cuenta cuando se juega un escenario. En una batalla campal se debe tener como máximo 120 puntos, por lo que los jugadores podrán tener estas cartas juntando su número de despliegue hasta un máximo de 120 puntos. Las cartas que no son de unidad son de tipo suministros, promoción, equipo, terreno y algunas con un asterisco como esta de aquí, como en este caso sirven para meter un general en la partida. Las cartas de general no están de inicio en las batallas campales, salvo que así lo acuerden los jugadores. Pero hay unas cartas que se pueden usar durante la partida para añadir un general al cuartel general durante la misma partida. Una vez que los aliados han formado su mazo y los alemanes han formado el suyo, se puede construir el campo de batalla. La formación del campo de batalla en 2GM Tactics es muy sencillo. Si se juega un escenario, debe colocarse el que venga indicado en el manual. Si se juega una batalla campal, como es el caso de este tutorial, lo primero que hay que hacer es separar las losetas que tengan un río o mar por uno de los lados. Se baraja muy bien poniéndolas de un lado o de otro, porque las losetas de 2GM Tactics son distintas, estén de un lado o de otro, y se colocan formando esta distribución, uniéndose por estas fichas de aquí, ¿de acuerdo? Además, deben colocarse los dos estados mayores justo en los lados contrarios, en la zona central de cada uno de estos lados. El estado mayor de cada jugador ocupa como 2 espacios en el tablero, y son dichos espacios los que los jugadores tendrán que hacer o como objetivo a la hora de intentar dañar el estado mayor del enemigo. Cada estado mayor tiene, como viene indicado en esta loseta, 10 puntos de impacto, que son los puntos necesarios para destruirlo. Y recordad que este es el objetivo para ganar una batalla campal. Además, cada estado mayor vienen los puntos de acción que genera cada turno y el máximo de puntos de acción que se pueden guardar en la zona de puntos de acción, que es donde se colocan los puntos de acción que tiene cada jugador. Al final del turno, el máximo de que puede tener cada jugador viene indicado en su estado mayor. A continuación, cada uno de los jugadores en la batalla campal cogerá 5 puntos de acción que colocarán en sus cuarteles generales. Si os fijáis, las fichas de puntos de acción tienen por un lado un 1 y por otro lado un 2, por lo que se podrían poner 2 fichas por un 2 y una por un 1. Pero al inicio de la partida es recomendable coger 5 fichas y colocarlas por el lado del 1 por la apuesta inicial que se va a hacer a puño cerrado para ver quién comienza la partida. Para ver quién comienza, cada uno de los jugadores cogerá un dado de 10 caras, de los que vienen en el juego, y cogerán sus puntos de acción y se los guardarán para hacer una apuesta a puño cerrado. Los jugadores pondrán sus puños en el centro de la mesa y los abrirán a la vez viendo cuántos puntos apuesta cada uno. En este caso, el jugador de los alemanes habría apostado 3 puntos y el jugador de los aliados 1 punto. A continuación, los jugadores tirarán un dado y sumarán los puntos que hayan gastado. En este caso, por ejemplo, el jugador alemán ha sacado 1 más 3 puntos que apostó 4 y el jugador aliado 2 más 1 que apostó 3. Por lo tanto, el jugador alemán sería el primero a iniciar y además usarían estos 3 puntos los usará el jugador alemán para poner un terreno y el jugador aliado usará solo 1 punto para poner el terreno. Los puntos que no son utilizados se colocarán en la zona de puntos de acción del cuartel general. Las cartas de terreno están en un mazo aparte. Si os fijáis, tienen este símbolo aquí para indicar que son cartas de terreno y suelen tener los lados distintos según se utiliza el terreno en el campo de batalla. En este caso, el jugador alemán tendrá 3 puntos para colocar en terreno, que también tienen puntos de despliegue, como las unidades o las cartas que tienen los jugadores en sus respectivos mazos. El jugador cogerá uno de los terrenos, puede elegir un terreno o varios, en este caso tiene 3 puntos para gastar, pudiendo coger, por ejemplo, una casa que cuesta 3 puntos de despliegue
y lo podrá colocar en la segunda o en la tercera línea desde su estado mayor. En este juego está la primera línea, que será la línea de despliegue de este ejército, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta línea para el jugador alemán. Sin embargo, para el jugador aliado, esta será su primera línea de despliegue, su segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta línea. Los jugadores deben colocar los terrenos en su segunda o en su tercera línea. En este caso, el jugador alemán, por ejemplo, podría colocar una casa, gastando sus 3 puntos de despliegue que ha gastado al inicio de la apuesta, para colocarlas aquí. El jugador aliado miraría el mazo de terrenos y, por ejemplo, podría colocar unas barreras en su tercera línea de despliegue, aquí por ejemplo. A partir de este momento, los jugadores irán alternándose los turnos hasta que se cumpla la condición de victoria, que en este caso es destruir el estado mayor del rival. Los jugadores cuentan además con 2 cartas de ayuda donde viene muy bien explicado el turno de juego y el equipo que se puede colocar a las unidades, así como las capacidades de las unidades en una carta donde vienen indicadas dichas capacidades. Los jugadores además robarán 5 cartas de sus mazos antes de empezar la partida. Por lo tanto, el jugador alemán tendrá estas 5 cartas en su mano antes de comenzar y el jugador aliado tendrá estas 5 cartas en su mano antes de comenzar. Las fases del turno de juego de un jugador son siempre las mismas. Primero está la fase de inicio, donde se resuelven los efectos que se hagan a principio de turno. Después la fase de estado mayor, donde se generan los puntos de acción. Después la fase de robar cartas, después la fase de movimiento, después la fase de despliegue, después la fase de disparo, a continuación la fase de voltear, luego la fase de descarte y por último la fase de fin de turno. En la fase de inicio se acaban los efectos de ciertas cartas, fichas o capacidades especiales de ciertas unidades, salvo que los efectos indiquen que se acaban en otro momento del turno. A continuación llega la fase de estado mayor, donde se generan los puntos de acción que el jugador gana este turno. Siempre ganará los puntos que indique el estado mayor, en este caso un punto de acción que el jugador podrá coger inmediatamente. Además, el jugador podrá ganar puntos de acción si tiene algún grupo de mando. Los grupos de mando son cartas especiales que generan puntos de acción según donde estén colocados en el tablero de juego. Si están colocadas en la primera línea del jugador, generará un punto de acción extra. Si están en la segunda línea, generarán 2 puntos de acción extra. Y si están en la tercera línea, generarán 3 puntos de acción extra. Si están ya más lejos, no generarán más puntos de acción. Como máximo pueden generar 3 puntos de acción. Por lo tanto, por ejemplo, si el jugador tuviese grupo de mando en esta posición, generaría un punto de acción más. Además de los puntos de acción del estado mayor y de los grupos de mando que tenga en el tablero, el jugador generará puntos de acción según su línea de suministros. La línea de suministros de un jugador se determina muy fácilmente, contando el número de líneas en las que tiene unidades de forma seguida. Por ejemplo, el jugador en este caso, como tiene una unidad en la primera línea, una unidad en la segunda línea y una unidad en la tercera línea, generaría 3 puntos por suministros. Pero ojo, si por ejemplo no tuviese una unidad en esta línea, tendría una unidad en la primera línea, ninguna en la segunda, una en la tercera, no generaría 3 puntos porque esta línea está interrumpida. Solo generaría un punto por suministros porque tiene una unidad en la primera línea. La línea de suministros, al contrario de lo que ocurría con el grupo de mando, no tiene un límite máximo. Por lo que si, por ejemplo, un jugador tuviese una unidad aquí y otra unidad, por ejemplo, aquí, en la cuarta línea, generaría 4 puntos de suministro si las 4 líneas tienen unidades. En este caso, por ejemplo, como tiene 4 unidades, generaría 4 puntos más de acción gracias a sus suministros. Por lo tanto, habría generado un punto por el estado mayor, otro punto por el grupo de mando y 4 puntos por los suministros. A continuación llega la fase de cartas. En esta fase el jugador simplemente debe robar 2 cartas de su mazo y añadirlas a su mano. Acto seguido llega la fase de movimiento, donde los jugadores podrán mover las unidades que tengan en el tablero según sus puntos de movimiento que vienen indicados en la parte superior derecha de la carta. Por ejemplo, en este caso, el SFH 18 no tiene movimiento, por lo que no se puede mover. Sin embargo, el Upper Bridge tiene 3 de movimiento, por lo que podrá moverse 3 casillas. ¿Cómo funciona el movimiento en 2GM Tactics? Muy sencillo. Las unidades se pueden mover siempre de forma ortogonal, nunca de forma diagonal. Por ejemplo, la infantería pesada tiene un movimiento, por lo que podría moverse aquí, aquí o aquí, pero nunca podría moverse aquí.
nunca puede moverse en diagonal. Siempre hay que mirarlo de forma ortogonal. Por ejemplo, el Opel Blitz podría hacer 1, 2 y 3 y colocarse aquí. Hay varias reglas especiales en lo que respecta al movimiento. La primera de ellas es el avance a cubierto. Una unidad de infantería puede colocarse solapada con una unidad de transporte o blindada de esta forma para avanzar junto con la unidad a cubierto. Siempre que se coloque así una unidad de infantería, se moverán ambas unidades el valor más bajo de movimiento que tenga cualquiera de las dos. En este caso, el Panzer se mueve 2, la infantería pesada se mueve 1, por lo que ambas unidades juntas podrán moverse 1 como mucho. La ventaja de avanzar a cubierto es que para impactar a la infantería, ahora tendrá una dificultad de +1 para impactar y +1 para hacer crítico, como veremos ahora después en el disparo. Hay unidades como el Opel Blitz que tienen transporte y remolcar, además de otras características. ¿Para qué sirven estas características? Sirven para poder llevar unidades de infantería con transporte o unidades de artillería con remolcar. ¿Cómo funciona el transporte? Muy sencillo. Si una unidad de infantería, por ejemplo, está ahí colocada, se puede mover a unidad de transporte encima de la unidad de infantería para transportarla al siguiente turno. O incluso, si una unidad de transporte está colocada al lado de una infantería, la infantería puede usar su turno para moverse dentro del transporte y el transporte moverse en este mismo momento. En todo caso, el transporte se moverá junto con la unidad de infantería, por ejemplo, 1, 2 y 3, y a continuación la infantería podrá, si se quiere, desplegarse a un lado o a otro de la unidad que le transporta. En este caso, por ejemplo, a este lado. Por lo tanto, la unidad de infantería podría haber entrado en el transporte este turno, el transporte haberse movido y luego desplegarse a un lado o a otro, habiendo avanzado bastante más de su movimiento normal. Las reglas de remolque son muy parecidas, con una excepción. Las unidades de infantería muchas veces no pueden moverse como ocurre en el caso del SFH-18. Cuando ocurre esto, simple y llanamente, el remolque tendrá que colocarse en la misma casilla que la unidad de artillería y en el turno siguiente podrá moverse el remolque y colocar la artillería a su lado, al igual que ocurría con la infantería. A la hora del movimiento en 2GM Tactics hay que tener en cuenta que hay tres tipos de terreno: el normal, el difícil y el infranqueable. El normal es todo el terreno que hemos visto hasta ahora, que tiene pues sus casillas normales. Los bosques, la montaña y las cartas de terreno se consideran terreno difícil. Por lo tanto, para entrar en ellas o para salir, las unidades gastan todo su movimiento. Y para moverse a través de ellas, también las unidades gastan todo su movimiento, salvo algunas habilidades excepcionales que tienen algunas cartas. Por ejemplo, el Opel Blitz, si estuviese aquí, gastaría todo su movimiento en entrar al bosque. La ventaja de estar en un bosque es que tienen mayor cobertura las unidades. Es +1 para impactarles, más difícil, y +1 para hacer un crítico más difícil. Las cartas de terreno indican de por sí los modificadores a la dificultad para impactar a las unidades y las unidades que pueden entrar en dicha carta en la propia carta. Importante, si una carta de transporte muere llevando una unidad, todas, la propia carta y la unidad de transporte morirán, y si una carta de terreno es destruida cuando hay una unidad en su interior, la unidad también será destruida. Hay también cartas de terreno que son terreno infranqueable, al igual que los lagos. Los lagos también se consideran terreno infranqueable. Lo mismo ocurre con los ríos, que solo pueden ser atravesados con una carta de puente, y con el mar. Ambos se consideran terreno infranqueable. Una vez terminada la fase de movimiento, empieza la fase de despliegue, donde el jugador cogerá las cartas que tenga en la mano y podrá desplegar las cartas en su primera línea, en la llamada línea de despliegue, gastando puntos de acción que tenga en su estado mayor. Para desplegar una unidad, el jugador simplemente deberá pagar los puntos de despliegue indicados en la carta, en este caso por ejemplo 1, y colocar la carta en cualquiera de las posiciones vacías en la primera línea de su campo de batalla. Importante, un jugador cuando despliega la infantería podría desplegar la infantería y, por ejemplo, un tanque y desplegar ya la infantería a cubierto, o desplegar la propia infantería dentro de un transporte en el primer turno de despliegue. En el momento del despliegue, el jugador además podrá pagar el coste extra que viene indicado en la parte de abajo para ponerle una capacidad ofensiva o una capacidad defensiva o ambas. En este caso, por ejemplo, el jugador podría colocar esta unidad que cuesta 2 puntos de despliegue, haciendo la francotiradora por 2 puntos más y poniéndole cuerpo a tierra por 1 punto más. En este caso, lo colocaría, por ejemplo, aquí,
y le pondría una ficha de francotirador y una ficha de cuerpo a tierra, gastando en total 5 puntos de despliegue, que se quitaría de su zona de puntos de acción. Si os fijáis, para indicar este equipo extra, se le colocan las fichas del mismo dibujo que vienen indicadas en la parte inferior. Además, las ventajas que tienen estos equipos vienen indicadas en las cartas de ayuda de las que dispone cada jugador. Importante, una carta de infantería solo puede tener una capacidad ofensiva como máximo y una capacidad defensiva. Por ejemplo, esta unidad especial podría ser francotirador, como ha sido el caso, pero no podría ser a la vez francotirador y a la vez zapador. Tiene que elegir una de las dos capacidades. En este caso elige francotirador. Sin embargo, el resto de unidades, como por ejemplo este tanque de aquí, el Panzer, podría tener todas las ventajas ofensivas que quiera. De hecho, si os fijáis, podría tener montada 3 MGs y la primera de las MGs le saldría gratis por 0 puntos de despliegue. Las otras dos ya le saldría por 1 punto de despliegue y además podría poner una granada de humo al desplegarse. Por lo tanto, se colocaría aquí, se le colocarían 3 fichas de MG si paga su coste de despliegue y una ficha de granada de humo. Esta unidad, por lo tanto, tendría, aparte de su arma normal, 3 MGs y una granada de humo. Como os habréis dado cuenta, la fase de despliegue va después de la fase de movimiento. Por lo tanto, las unidades que se han desplegado este turno no podrán moverse porque la fase de movimiento ya se ha producido anteriormente. Sin embargo, hay excepciones. Las unidades que tienen movilidad pueden moverse el mismo turno que se despliegan. Por ejemplo, si se despliega este Opel Blitz aquí, podría moverse 1, 2 y 3. Una vez hecha la fase de despliegue, llega la fase de disparo. En esta fase, simple y llanamente, los jugadores podrán disparar a las unidades enemigas. Pongamos, por ejemplo, una infantería aliada aquí. Pues esta infantería aliada podría ser objetivo de las unidades que tiene el alemán después de haber sido colocadas y movidas anteriormente. ¿Cómo se dispara en 2GM Tactics? Muy sencillo. Lo primero que hay que mirar es el alcance de las armas que tiene la unidad, que viene indicado en la parte inferior aquí de la carta. En este caso, por ejemplo, esta unidad de grupo de mando tiene alcance 2. Por lo tanto, no le llegaría infantería, porque el alcance se mide igual que el movimiento, de forma ortogonal. En este caso, 1 y 2 no llegaría, 1 y 2 tampoco llegaría. No se puede hacer 1 y 2. En el mismo caso están las unidades especiales. Si os fijáis, tiene alcance de 2, por lo tanto sería 1 y 2 que no llega, y 1 y 2 que tampoco llega. Sin embargo, las unidades especiales tienen una ficha que es la de francotirador. Y si miramos la habilidad de francotirador en la carta de equipo especial, vemos que el francotirador tiene un alcance de 4. Por lo tanto, sería 1, 2, 3 y llegaría con el francotirador. Si os fijáis, al lado del alcance de francotirador viene una diana que pone arriba la diana 4 más y abajo 8 más. Esto quiere decir que si se te llega al alcance, el jugador alemán lo único que tiene que hacer es tirar el dado y si sale un 4 más habrá hecho un impacto y si sale un 8 más habrá hecho un crítico. Tiramos, como sale un 7, no llega a 8 más, por lo tanto no es crítico, pero sí es superior a 4 más, por lo tanto habrá conseguido un impacto. Una vez que se consigue un impacto hay que ver la penetración que tiene el arma. En este caso, si os fijáis, al lado de la diana hay una especie de bala que pone un 3. Eso quiere decir que el francotirador tiene una penetración de 3. A continuación hay que comparar con el escudo que tiene la unidad objetivo. En este caso, la infantería ligera tiene un escudo de 2. Un escudo blanco con un 2. Por lo tanto, el 3 iguala o supera al escudo de la infantería ligera. Por lo tanto, habrá penetrado este escudo y habrá producido un impacto. Y por último, lo que hay que ver es los puntos de daño que produce este impacto. Si os fijáis, al lado de la bala hay una especie como de explosión con un 1 en francotirador. Eso quiere decir que hace un punto de daño. Si os fijáis, la infantería ligera tiene una cruz al final con un 3 aquí. Eso quiere decir que tiene 3, que puede aguantar 3 puntos de vida antes de morir. Por lo tanto, la infantería ligera recibirá un punto de daño, pero sobrevivirá al disparo del francotirador de estas unidades especiales. Una vez que se ha comprobado esta unidad y esta unidad, por ejemplo, vamos a comprobar el Panzer. El Panzer tiene alcance 3, 1, 2 y 3 no llega, 1, 2 y 3 no llega. Fijaos que las unidades, el terreno o las cartas de terreno no impiden línea de visión. En este juego nada impide la línea de visión, da igual lo que haya por medio.
Las MGs que tiene el tanque tienen alcance 2, por lo tanto tampoco llegan. Pero vamos a acercarlo para explicaros cómo funcionan las fichas que se voltean. Porque si os fijáis, la ficha de francotirador no tiene ninguna flecha. Pero las DMG tienen una flecha indicando que se voltean al utilizarla. Cuando una ficha se voltea a utilizarla, simple y llanamente lo primero que hay que hacer cuando se utiliza es darle la vuelta y colocarla en forma de rombo. En este caso, si os fijáis, las MGs tienen de alcance 2. Por lo tanto, el jugador pues tirará, en este caso las MGs es 7 o 10 impacto, tira 4, no consigue ningún impacto. Pues podría volver a utilizar otra de las MGs. Una unidad puede usar todas las armas que quiera en la fase de disparo, pero solamente una vez cada arma. En este caso utiliza una MG, otra MG, volvería a tirar, saca un 0. El 0 es un 10 en el dado de 10. Por lo tanto, en este caso es un crítico. La MG tiene crítico más 10 o más. En este caso habría destruido a la infantería ligera. La infantería ligera se quitaría y el Panzer se habría quedado sin disparar su otra MG y su cañón. ¿De acuerdo? De nuevo serían las comprobaciones con todo el resto de unidades. Y una vez que el jugador acaba de disparar con sus unidades, acabaría la fase de disparo. Importante. El Panzer ha gastado 2 MGs en acabar con la infantería que hay aquí, pero si hubiese, por ejemplo, otra infantería aquí, podría gastar el cañón y su otra MG para disparar a otra infantería. No tiene que usar las armas en el mismo objetivo. Además, una unidad que tiene heridas sumará 1 a la dificultad de impactar y de hacer crítico por cada herida que tenga. Y al igual ocurre con las fichas de punto de acción, las fichas de herida tienen un lado por un 1 y un lado por un 2. ¿Qué ocurre si una unidad dispara a otra y la penetración de la unidad que dispara no alcanza para superar el escudo de la unidad a la que se está atacando? Como por ejemplo, si esta infantería pesada con penetración 3 atacase a este M5 Stuart que tiene escudo 5. Pues obviamente, aunque se produzca un impacto, no se produciría daño. La única opción para que una unidad que no tiene penetración suficiente produzca daño a una unidad con un escudo muy alto es el asalto. El asalto se produce en la fase de movimiento, antes incluso que el despliegue. El jugador que asalta debe declarar en la fase de movimiento que se mueve a la misma posición en la que está la unidad a la que quiere asaltar. En ese momento, la unidad defensora tendrá derecho a un ataque fuera de su turno, con su número de impactos normales. Por ejemplo, en este caso el M5 Stuart impacta a 6 o más y 10 o más críticos. Tiraría, en este caso ha salido un 2, aunque produzca un impacto, si no destruye a la unidad que está atacando, luego más adelante en la fase de combate se produciría el asalto. En este caso pongamos que sale un 8, el M5 Stuart provoca 1 de daño, se le colocaría 1 de daño a la infantería pesada, pero como tiene 3 de vida, sobreviviría. Una vez pasada la fase de despliegue, llegaría a la fase de disparo. En esta fase de disparo, la unidad que está asaltando tendría derecho a hacer un disparo. En este caso, la infantería pesada impacta con 5 de impacto, 9 de crítico. Como tiene una herida sería 6 de impacto, 10 de crítico, pero ignorando el escudo de la unidad asaltada. En este caso, tiraría, por ejemplo, sacaría un 9. En circunstancias normales habría sido un crítico, habría destruido al M5 Stuart, pero como tiene una herida, es solamente es 10 el crítico, por lo tanto, sería impacto ignorando el escudo del M5 Stuart y produciría 2 de daño como produce la infantería pesada. Como la unidad del M5 Stuart no ha sido destruido porque tiene 3 de vida, se le colocarían los 2 de daño y la infantería pesada volvería a la posición en la que estaba antes de iniciar el asalto. Si el M5 Stuart hubiera sido destruido, pues se quitaría el tablero y la infantería pesada ocuparía el espacio en la que estaba la unidad que ha sido asaltada. Esta es la única forma de que una unidad que no tiene suficiente penetración destruya una unidad con un escudo más alto. Por supuesto, el Estado Mayor puede ser designado como objetivo a la hora de hacer un ataque. Cuenta como si no tuviese escudo. Por ejemplo, el M1 Bofors, que tiene alcance 3, si estuviese aquí, podría seleccionar como objetivo el Estado Mayor, impacta 5 o más, tiraría, sacó un 1, pues no habría dado, pero bueno, si hubiera sacado, por ejemplo, un 7, pues habría producido 3 de daño al Estado Mayor, que se colocaría en el propio Estado Mayor, que ya sabéis que tiene 10 puntos de impacto, y si se llega a 10 puntos, pues se destruiría. Además hay que tener en cuenta un detalle muy importante. Si una unidad es atacada por 2 o más unidades que tienen capacidad de hacerle daño, por ejemplo, el M1 Bofors fuese atacada por el Panzer, que tiene de penetración 6, y el M1 Bofors tiene de escudo 4, y además fuese atacada por el SFH-18, que tiene penetración 6, sería atacada por 2 unidades que tienen capacidad para hacerle daño, se le colocaría una ficha de bajo fuego de contención.
Esto no se volvería a quitar hasta que le hubiese tocado el turno a los alemanes, por lo tanto, el turno aliado entero, esta unidad tendría esta ficha colocada encima, que indica que ahora tiene más uno para impactar, o sea, más 1 para impactar y más 1 para hacer crítico, y además 1 menos de movimiento. En este caso, el M1 Bofors no se mueve, no le pasaría nada, pero por ejemplo, el M5 Stuart, pues en vez de moverse 2 si estuviese bajo juego de contención, se movería 1, y aparte tendría 1 más de dificultad para impactar y 1 más de dificultad para crítico. Ojo, en este caso, por ejemplo, el M5 Stuart, el crítico era 10, aunque tenga 2 heridas y el fuego de contención, siempre que se saca un 10 en el dado es crítico. Una vez acabada la fase de disparo, llega la fase de voltear. Esta fase es muy sencilla. Simplemente el jugador activo voltea las fichas que tenga dadas la vuelta. Y ojo, esto es muy importante. Por eso se colocaban las fichas utilizadas este turno en forma de rombo y volteadas al utilizarse. Porque en la primera fase de volteo simplemente se colocarán de forma normal. Y esto indica que el siguiente turno, esta MG que no se ha utilizado se podrá utilizar, pero estas dos MGs que se han utilizado el turno anterior, el siguiente turno no se podrán utilizar, indicando que están como sobrecalentadas, ¿de acuerdo? Cuando vuelva a tocarle el turno al alemán y haga su turno entero, estas fichas, por ejemplo, si utiliza la MG el siguiente turno, se colocará así en forma de rombo. Cuando llega la fase de voltear, esta ficha se colocará así de forma normal y estas se darán la vuelta para indicar que el siguiente turno se pueden utilizar. Por lo tanto, las fichas que tienen este símbolo de flechita, cuando se utilizan, ahí se ve bien el símbolo, cuando se utilizan, el siguiente turno no se podrán utilizar. Y para indicarlo, simple y llanamente, cuando se utilizan, se dan la vuelta y se colocan en forma de rombo para colocarlas de forma normal al final de turno y las que no estén de forma de rombo para darle la vuelta por la cara de la que se pueden utilizar. Acto seguido llega la fase de descarte, donde los jugadores, si tienen más de 7 cartas, deberán descartarse hasta quedarse con 7. Y por último, la fase de fin de turno, donde acabarán los efectos que finalicen cuando se acabe el turno. Las cartas de apoyo, como por ejemplo esta de fuego rápido que es de suministros, se podrán utilizar en cualquier momento que vean indicadas en la carta. Importante, hay un tipo de unidad que no hemos explicado hasta ahora, que son un poco distintas a lo normal, que son las cartas de avión. Hay dos tipos, que son los cazas y los bombarderos. Los cazas, cuando se despliegan, simplemente se colocan al lado del Estado Mayor. Y en cualquier momento pueden ser descartados para atacar a cualquier unidad en el campo de batalla, incluido el Estado Mayor del rival. Los bombarderos son un poco distintos. Indican cuántas casillas pueden atacar en el momento que se usan. Se gastan y se usan inmediatamente e indican cuántas casillas pueden atacar. Pero ojo, pueden atacar o las casillas que vengan indicadas, por ejemplo, esta unidad de aquí pone 3 casillas consecutivas en línea recta en el campo de batalla, o pueden atacar al Estado Mayor rival, pero no pueden atacar al Estado Mayor y a casillas del terreno, ¿vale? Una cosa u otra. Ocurre que si alguna unidad en el campo de batalla tiene el tipo antiaéreo, como por ejemplo el M1 Bofors, si os fijáis tiene antiaéreo, esta unidad, si está al alcance de la zona que ataca tanto el caza como el bombardero, tiene derecho a realizar un ataque contra dicho avión antes de que ataque el avión. Además, si un jugador tiene un caza en su zona de juego desplegado, tiene derecho a utilizarlo antes de que el jugador rival use un bombardero contra él. De hecho, los cazas también se pueden usar para escoltar a los bombarderos. Un jugador puede despegar un caza y en el momento que juega un bombardero, si va a ser interceptado por un jugador enemigo, puede usar su caza para intentar interceptar al caza enemigo antes de que ataque a su bombardero. En todo caso, hay que tener en cuenta siempre que los antiaéreos atacan a los aviones antes de que ataquen los propios aviones si atacan en un sitio que tenga el rango el propio antiaéreo, y que los cazas pueden ser utilizados tanto para escoltar bombarderos como para interceptarlos. Bueno, ya hemos visto las reglas de este 2GM Tactics. Con estas reglas ya podéis jugar cualquiera de los escenarios que vienen en el manual o meter más o menos jugadores muy fácilmente, ya una vez sabiendo todos estos conceptos básicos del juego. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en los próximos días con la partida y la evaluación final. Hasta la próxima.